es el inconfundible eco de pesadas cadenas y grilletes siendo arrastrados por los túneles subterráneos. Y hablando de la capilla, este es uno de los puntos más cargados de energía de toda la propiedad. Cráneos y huesos que pertenecieron a personas que jamás lograron ver la luz del sol nuevamente. Porque, si bien es cierto los años de opresión terminaron y la hacienda se transformó, hay quienes aseguran que muchos de los que fueron obligados a bajar a estos túneles nunca los abandonaron realmente. ¿Te imaginas reservar unas vacaciones de lujo, caminar por jardines hermosos y dormir plácidamente sin tener la menor idea de que a pocos metros bajo tu cama existe un gigantesco laberinto oscuro marcado por el sufrimiento más profundo de nuestra historia? Imagina estar celebrando uno de los días más felices de tu vida, escuchando música alegre bajo el sol, mientras tus pies pisan la misma tierra que alguna vez fue el escenario de la pérdida de miles de vidas y de un dolor incalculable. Déjame ubicarte en el mapa para que entiendas la magnitud de lo que vamos a hablar hoy. A 200 kilómetros al sur de nuestra bulliciosa capital Lima, en el Perú, se encuentra la provincia de Chincha, específicamente en el caluroso y vibrante distrito del Carmen, un lugar que hoy respira alegría, música afroperuana y tradición. Es justo en medio de este valle costero donde se levanta, majestuosa e imponente, la Casa Hacienda San José. Hoy en día, si tú buscas este lugar en internet, lo primero que vas a encontrar son fotos espectaculares de un exclusivo hotel de 5 estrellas. Es un patrimonio cultural de la nación, un recinto donde las personas van a desconectarse del ruido de la ciudad, a disfrutar de una arquitectura colonial maravillosa y a descansar. Pero detrás de esta fachada de paz y lujo absoluto, existe una historia documentada que te paraliza el corazón. Los pasillos que hoy huelen a flores y a madera tallada, en el pasado albergaron el dolor más crudo y silencioso de todo el continente. Para entender cómo se construyó semejante monumento a la riqueza, tenemos que retroceder en el tiempo. La historia oficial de esta inmensa propiedad arranca en el año 1688. Fue en ese momento cuando una adinerada mujer de la época, llamada Doña Rosa Josefa de Muñatones, contrajo matrimonio con Andrés Salazar y aportó esta enorme extensión de tierra como parte de su dote. Antes de ella, el lugar ya había comenzado a tomar forma bajo la administración de la Orden Religiosa de los Jesuitas, quienes fueron los encargados de construir la impresionante capilla a mediados de los años 1600 y fueron los primeros dueños de estas tierras. Sin embargo, el verdadero apogeo de esta hacienda y a la vez el inicio de su época más oscura llegaría casi un siglo después. En el año 1764, gracias a nuevas alianzas familiares, la hacienda pasó a manos de la familia Carrillo de Albornoz y comenzó a expandirse a niveles que nadie había visto en la costa del Pacífico. La tierra era tan fértil que la producción de caña de azúcar y algodón los convirtió rápidamente en una de las más poderosas de la época. Producían azúcar y miel en cantidades que hoy llamaríamos industriales, acumulando una riqueza desmedida que se reflejaba en los lujos de la casona, los muebles importados de Europa y el arte que adornaba sus salones. Pero aquí es donde el relato toma un giro perturbador. Todo ese éxito económico, toda esta abundancia que hizo famosa a la hacienda, no fue producto de la innovación agrícola o de la tecnología de la época. Los cimientos de este lugar no están construidos solo con adobe, vigas de madera y piedra. Están levantados sobre el agotamiento extremo, las lágrimas y la libertad arrebatada a miles de seres humanos. Detrás de cada kilo de azúcar exportado, había una historia de personas traídas contra su voluntad para sostener este imperio agrícola. Prepárate, porque hoy vamos a descender a las entrañas de la tierra. Vamos a descubrir cómo la ambición desmedida del ser humano fue capaz de crear un verdadero paraíso en la superficie, pero un auténtico infierno en el subsuelo. Bienvenidos a la historia prohibida de la Hacienda San José. Para dimensionar verdaderamente el costo humano que hizo posible la construcción de esta inmensa mansión, tenemos que entender cómo funcionaba la economía de esa época. Los inmensos campos de Chincha no se araban solos. Los dueños de estas tierras necesitaban una cantidad gigantesca de mano de obra para mantener su nivel de producción.
Y la solución que encontraron representa uno de los capítulos más dolorosos y oscuros de nuestro pasado. Aprovechando el comercio de aquellos años, comenzaron a adquirir personas que eran traídas contra su voluntad directamente desde el continente africano. Hablamos de hombres, mujeres y niños originarios de lugares tan lejanos como el Congo y Angola, a quienes les arrebataron por completo su libertad, sus familias y su identidad, obligándolos a cruzar el océano en travesías que solo de imaginarlas estremecen el alma. Al llegar a la costa peruana, su destino final era esta hacienda. Pero esto no era simplemente un lugar de trabajo. Funcionaba a todos los efectos como un gigantesco recinto de labores forzados. Llegaron a ver más de 1000 trabajadores privados de su libertad, laborando simultáneamente en estas tierras, bajo el sol inclemente del desierto costeño, desde la madrugada hasta que caía la noche. Las reglas impuestas por los hacendados eran despiadadas. Quienes no cumplían con las inmensas cuotas de recolección, quienes intentaban tomar un descanso no permitido, o peor aún, aquellos que buscaban recuperar su libertad, intentando escapar hacia los montes, se enfrentaban a consecuencias sumamente extremas. Las condiciones de vida eran tan severas que la angustia y la desesperación comenzaron a impregnarse en cada muro y en cada rincón de la hacienda. Se aplicaban encierros prolongados y tratos inhumanos que dejaron marcas imborrables en generaciones enteras. Sin embargo, a pesar de la inmensa riqueza que acumulaban, los dueños de la hacienda tenían un problema administrativo que amenazaba seriamente sus ganancias. En aquel entonces, el territorio era gobernado por la corona española, la cual cobraba impuestos elevadísimos por cada persona extranjera que ingresara al virreinato para trabajar en el campo. Adicionalmente, la costa del Pacífico era constantemente asediada por piratas ingleses y holandeses, que buscaban cualquier oportunidad para saquear las riquezas de los terratenientes locales. Frente a esta constante presión económica y al miedo latente de perder sus fortunas, los hacendados idearon un plan maestro que demuestra hasta qué punto puede llegar la ambición humana. Un plan que hoy nos deja perplejos y que transformó por completo la geografía del lugar. Para evadir los altos controles y tributos del virreinato y para ocultar la cantidad real de personas que operaban en sus campos, ordenaron la construcción de una red subterránea colosal. No estamos hablando de un simple sótano para guardar provisiones. Cavaron kilómetros y kilómetros de túneles oscuros, estrechos y asfixiantes debajo de la tierra. Los relatos históricos y las exploraciones afirman que uno de estos inmensos pasadizos de ladrillo conectaba la hacienda directamente con el puerto de Tambo de Mora, a casi 17 kilómetros de distancia. El funcionamiento de esta red era de una frialdad escalofriante. Cuando los navíos llegaban a la costa en plena madrugada, bajo la niebla espesa, las personas eran desembarcadas en el más absoluto secreto. Desde la misma orilla del mar, eran obligadas a descender a estos túneles de ladrillo y tierra. Imagina por un momento caminar durante horas, privados de cualquier luz, respirando un aire pesado y húmedo, atrapados bajo tierra, sin saber a dónde te dirigen, hasta emerger finalmente en los patios interiores de la casona. Todo esto ocurría bajo los pies de la ciudad, en completo silencio, sin que las autoridades de la época vieran nada. Esa enorme red de oscuridad bajo tierra es la que, siglos después, comenzaría a manifestar los ecos de todo el sufrimiento que presenció. Atrévete a imaginar lo que se siente dejar atrás la luz del sol, el cielo azul de Chincha y los cantos de las aves para comenzar a descender por unas empinadas escaleras de piedra hacia la oscuridad absoluta. Conforme bajas cada peldaño, la temperatura desciende drásticamente. El aire se vuelve denso, pesado y el silencio es tan profundo que casi puedes escuchar los latidos de tu corazón. Así es la experiencia real al ingresar hoy en día a las catacumbas de la Hacienda San José. Lo que alguna vez fue un secreto a voces, protegido por la inmensa riqueza de los hacendados, es ahora un laberinto subterráneo que ha quedado expuesto para recordarnos la crudeza del pasado. La arquitectura de esta red subterránea
es verdaderamente sorprendente y a la vez aterradora. Hablamos de pasadizos construidos con bóvedas de ladrillo y cal que se extienden en múltiples direcciones formando un intrincado sistema de túneles. Algunos de estos pasillos son tan estrechos y bajos que una persona de estatura promedio apenas puede caminar erguida. Al recorrerlos con una linterna, las sombras parecen moverse entre las paredes húmedas y la sensación de encierro se vuelve abrumadora. Es imposible no sentir un nudo en la garganta al pensar que este inmenso laberinto no fue diseñado para albergar tesoros ni joyas, sino para ocultar vidas humanas de las miradas del mundo exterior. Pero la función de estos túneles iba mucho más allá del tránsito oculto de personas desde la costa. Dentro de esta inmensa oscuridad, los investigadores y exploradores han encontrado espacios realmente espantosos. Alejados de las rutas principales, existen habitaciones aún más pequeñas, excavadas en la tierra y reforzadas con muros gruesos. Estas eran las celdas de confinamiento extremo, lugares sin ventilación, carentes por completo de luz natural, donde aquellos que se atrevían a rebelarse o intentaban recuperar su libertad eran obligados a permanecer en aislamiento total. Las crónicas y los relatos transmitidos de generación en generación detallan cómo el tiempo parecía detenerse en esos calabozos subterráneos, quebrando la voluntad de cualquiera que fuera encerrado ahí. Y no se trata solo de leyendas urbanas o cuentos para asustar a los visitantes. Las pruebas físicas de lo que ocurrió debajo de esta hacienda están a la vista de quienes se atreven a explorar. Anclados a las paredes de ladrillo, aún se pueden observar pesados grilletes de hierro oxidado, cadenas gruesas y argollas que alguna vez inmovilizaron a incontables personas. El peso de estos metales es el testimonio mudo de un nivel de opresión que cuesta trabajo asimilar. El hallazgo más escalofriante se produjo cuando, tras décadas de abandono, se realizaron trabajos de limpieza y exploración más profunda en la red de túneles subterráneos. Los investigadores no solo encontraron herramientas de trabajo y hierros oxidados, sino también restos humanos, cráneos y huesos que pertenecieron a personas que jamás lograron ver la luz del sol nuevamente. Muchas de estas víctimas del agotamiento y del trato implacable fueron dejadas ahí mismo, en el fondo del laberinto, convirtiendo a las catacumbas de la Hacienda San José no solo en una obra de ingeniería clandestina, sino en una inmensa fosa común olvidada por la historia. Caminar hoy por estos pasillos es una experiencia que te cambia la perspectiva. La energía del lugar es tan densa que muchos visitantes aseguran sentir una opresión en el pecho, falta de aire o la inexplicable sensación de ser observados desde la oscuridad. Y es que cuando tanta tristeza y dolor se acumulan en un espacio cerrado y sin luz, algo de esta carga emocional se queda atrapada entre estos ladrillos para siempre. Esta energía residual nos abre la puerta a un mundo completamente distinto, porque si bien es cierto los años de opresión terminaron y la hacienda se transformó, hay quienes aseguran que muchos de los que fueron obligados a bajar a estos túneles nunca los abandonaron realmente. Como te comenté, cuando un lugar físico absorbe tanta desesperación y tantas vidas quedan interrumpidas en la oscuridad, la ciencia y la lógica a veces no alcanzan para explicar lo que sucede después. La Casa Hacienda San José no es famosa hoy por su belleza arquitectónica o su incalculable valor histórico. Entre los investigadores del misterio y los amantes de lo desconocido, este imponente complejo es considerado uno de los epicentros de actividad paranormal más activos y perturbadores de toda la costa sur del país. Y no se trata de historias inventadas para atraer a turistas o adornar una leyenda local. Hablamos de testimonios reales y aterradores de personas que simplemente buscaban pasar un apacible fin de semana de descanso. Imagínate la escena. Es de madrugada, pasada las 3 de la mañana. Los huéspedes del exclusivo hotel duermen en sus cómodas habitaciones rodeados de lujos modernos. De pronto, el silencio sepulcral de la noche chinchana se rompe. Desde lo profundo del suelo, exactamente debajo de las hermosas alfombras y los pisos de madera, comienza a escucharse un sonido metálico, lento y rítmico. Es el inconfundible eco de pesadas cadenas y grilletes siendo arrastrados por los túneles subterráneos.
Los testimonios de los visitantes coinciden de una manera escalofriante. Muchos aseguran haberse despertado en medio de la noche con la piel helada, escuchando pasos descalzos que caminan de un lado a otro justo debajo de sus camas, como si el laberinto estuviera cobrando vida propia bajo sus pies. Pero las manifestaciones no se limitan únicamente a las entrañas de la tierra. El personal que trabaja en la hacienda, hombres y mujeres que conocen cada rincón de la casona, guardan un respeto absoluto y sumamente tenebroso por el turno de la noche. Quienes hacen las rondas de vigilancia han reportado en innumerables ocasiones ver sombras oscuras y densas cruzando rápidamente los inmensos patios coloniales, desapareciendo al llegar a la entrada principal de la capilla. Y hablando de la capilla, este es uno de los puntos más cargados de energía de toda la propiedad. Se cuenta que en las noches más silenciosas, la antigua campana de bronce que corona la iglesia llega a dar ligeros toques por sí sola, sin que exista rastro de viento alguno en el valle, como si alguien estuviera anunciando una llegada inminente desde el más allá. Uno de los relatos más impactantes y recurrentes de este lugar involucra ecos de un sufrimiento atrapado en el tiempo. Exploradores urbanos y equipos de investigación que han descendido a las catacumbas equipados con grabadoras de alta sensibilidad han captado psicofonías terribles. En estas grabaciones se puede escuchar susurros incomprensibles, quejidos profundos e incluso voces que parecen pedir auxilio en la oscuridad absoluta. Quienes han recorrido los pasadizos más estrechos, aquellas que conectaban directamente con las celdas de confinamiento extremo, afirman sentir repentinas e inexplicables bajadas de temperatura que los obligan a retroceder. Algunos reportan una presión invisible en el pecho que les dificulta la respiración, como si el propio túnel intentara asfixiarlos y hacerles sentir lo que vivieron sus antiguos prisioneros. Incluso en las áreas comunes del hotel moderno, la energía residual se hace presente. Hay huéspedes que han reportado fallas inexplicables en sus cámaras y teléfonos móviles, justo cuando intentan tomar fotografías de las entradas a las catacumbas o luces que parpadean sin una razón eléctrica aparente. Es como si la historia misma se negara a ser olvidada, como si las cientos de personas que padecieron en ese lugar siguieran transitando su antigua ruta de sufrimiento, atrapadas en un bucle de dolor del que no pueden escapar. La Hacienda San José nos plantea una pregunta verdaderamente inquietante. ¿Es posible que el dolor extremo deje una huella física en nuestro mundo? Las paredes de esta casona y los ladrillos fríos de su subsuelo parecen gritar que sí. Las almas que deambulan por este lugar no buscan asustar por maldad. Su presencia es un eco, un recordatorio perpetuo de que la memoria de aquellos a los que se les arrebató todo jamás podrá ser silenciada, sin importar cuántos siglos pasen. Pero ninguna época de inmenso poder construida sobre el sufrimiento humano puede durar para siempre. Después de décadas de dolor y trabajos forzados que enriquecieron desmedidamente a los dueños de esta casona, el reloj de la historia finalmente marcó un alto, el punto de quiebre definitivo para la Hacienda San José y para miles de personas a lo largo de todo el país, llegó en diciembre del año 1854. Fue en esa fecha histórica cuando el entonces presidente del Perú, Ramón Castilla, firmó el decreto que abolía para siempre el sistema de opresión y otorgaba la ansiada libertad a todas las personas que habían sido traídas contra su voluntad y a sus descendientes. Ese día, las pesadas puertas de madera se abrieron de otra manera. Las cadenas y grilletes que adornaban las paredes de los oscuros túneles perdieron por fin su macabro propósito. Las familias finalmente pudieron salir de las sombras, abandonar los campos donde habían dejado su juventud y su vida y comenzar a forjar su propio destino como personas libres. Con la pérdida de esta inmensa mano de obra no remunerada que sostenía sus colosales ganancias, la época de oro y opulencia de las familias terratenientes comenzó a desquebrajarse. El imperio agrícola ya no podía sostener los mismos niveles de producción desenfrenada. A medida que avanzaban las décadas y el mundo cambiaba, el Perú atravesó profundas transformaciones políticas y sociales. Llegado el siglo XX y con la posterior reforma agraria que reestructuró la propiedad de la tierra en nuestro país, la inmensa propiedad fue perdiendo su antiguo esplendor.
Las hectáreas de cultivo se dividieron. La mansión principal fue perdiendo su brillo original y durante un largo periodo, la casona y sus misteriosos túneles quedaron en un estado de abandono, sumergidos en el silencio y guardando celosamente los ecos de su pasado. Sin embargo, el destino de este majestuoso lugar no era desaparecer bajo el polvo del desierto chinchano. Muchos años después, y entendiendo el incalculable valor histórico y arquitectónico que representaba, la propiedad fue adquirida y sometida a un exhaustivo proceso de restauración. Los nuevos responsables decidieron que la mejor manera de honrar la historia no era ocultando el oscuro pasado, sino preservándolo para que las futuras generaciones pudieran conocer la verdad. Así fue como la Casa Hacienda San José renació de sus escombros para convertirse en el exclusivo y hermoso hotel que conocemos hoy en día, siendo declarada además Patrimonio Cultural de la Nación. Sus salones recuperaron el brillo colonial, sus jardines volvieron a florecer, pero los túneles bajo tierra se mantuvieron intactos, abiertos al público como un museo crudo y real que no nos permite olvidar lo que ocurrió ahí. Hoy en día, el distrito del Carmen, que rodea la hacienda, es la cuna viva del folclore afroperuano. Aquellas personas a las que se les intentó arrebatar la voz y la identidad, terminaron transformando toda esa tristeza heredada en una cultura vibrante, llena de música, danzas y tradiciones que hoy son el orgullo de todo el Perú. Visitar este lugar es un ejercicio de memoria. Es admirar la belleza de la arquitectura, sí, pero también es bajar la cabeza en señal de profundo respeto por todas aquellas almas que forjaron esa riqueza y que en muchos casos dejaron su luz en la oscuridad. Mi querida comunidad, hemos llegado al final de este intenso recorrido. Quiero leerlos ahora mismo en los comentarios. ¿Te atreverías a hospedarte en esta hacienda sabiendo todo lo que se oculta bajo sus pies? ¿O quizás prefieras visitarla solo de día, como yo? Déjame tu respuesta en los comentarios y dime qué otro lugar enigmático de nuestro hermoso Perú quisieras que investigue en nuestro próximo documental. No te olvides de dejar ese poderoso like, suscribirte y activar la campanita para que el misterio te avise cada vez que subimos un nuevo video. Soy Eli y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!